Resurrección. Ahora sí verán lo que era Shaman King en realidad, waifu. Hey, ¿qué tal están, gente bella de mi internet? Espero que estén de maravilla. Les habla su Oni-sama. Como muchos me han estado pidiendo, ahora voy a comparar los episodios también con el manga. Y si aún no lo han visto, ahora sirve que conocen el manga de Shaman King, que es mucho más explícito que ambos animes. Y antes de comenzar, como ya se las estufas, meta de 100 comentarios y 100 likes, por favor. Los capítulos del anime inician algo parejos, pero en el manga nos muestran un poco más a detalle este comienzo, viendo cómo Io, Manta y Ana están haciendo un picnic antes de la pelea. Pero Manta está asustado como enojado de que se tenga que realizar un picnic en un cementerio, pues al ser un cementerio donde enterraban a fallecidos de la Segunda Guerra Mundial, hay cuerpos de todos lados del mundo y podrían levantarse como zombies. Es así como Io le dice que no se preocupe, que eso no va a pasar. Aparte, deben esperar el combate, que será ahí mismo. En eso, Silva aparece vendiendo sus cosas, en donde le pide a la waifu Ana que si podrían tener un tiempo a solas para hablar con ella. Como podrán ver, gracias al manga podemos obtener más contexto de cómo es que Silva y Ana están conversando en ese restaurante. Es aquí donde las tres versiones se emparejarían, solo con la diferencia de que esta escena sale un poco después en la versión clásica. Aquí es donde Silva le advierte a Ana que Io debería de renunciar a este combate, pues se enfrentará con un gran nigromante, y no cualquiera, sino el descendiente del más famoso nigromante Fausto, en donde Ana entiende ahora el por qué el combate será en el cementerio, pues hay 4500 cadáveres ahí mismo, enojando mucho a Ana, pues esto significa una abismal desventaja para Io, reclamándole mucho a Silva, pero este le menciona que la pelea es justa para el gran espíritu. Aquí tenemos una gran diferencia en la versión clásica, pues es la única versión en la que Ana se mantiene firme como seria, no se exalta ni siquiera se preocupa ante lo que dice Silva. Silva sabe bien la situación y contra quién va a combatir Io, mencionándole a Ana que no quiere que Io muera, dando así la presentación y aparición del papucho y suculento viejo sabroso Fausto VIII. Con las sutiles diferencias de que esta presentación en la versión anime, su primera aparición es presentándose ante Io como Manta, mientras que en el manga este se dirige ya con su perro esqueleto hacia el lugar de la batalla. Los tres diseños de Fausto que vemos en las tres versiones al inicio son muy parecidos, pero lo que sí vemos diferente es cómo cambia de lugar en donde Io como Manta están sentados, como también sus vestimentas. Pero curiosamente, solo en la versión moderna vemos que Io anda portando su camiseta de marihuana. Es aquí en donde Ana le menciona a Silva que Io aceptará el combate y no va a renunciar, teniendo aquí unas diferencias algo notables. En la versión clásica y en el manga estas escenas son algo más apegadas, con la diferencia de que en el anime clásico Ana solo le dice a Io que se convertirá en el rey chamán, pero en el manga Ana le dice a Silva que ella ama a Io y él se va a convertir en el Shaman King, siendo ella su esposa. Esto sorprendiendo mucho a Silva, que habla luego con su amigo, diciéndole que ella es la digna futura esposa del Shaman King. Todo eso no se ve en la versión moderna, pues la escena finaliza solo con Silva advirtiéndole sobre Fausto. Es así como comenzamos ya bien el capítulo, siendo ya el manga número 40, esto con la presentación de Fausto ante Io y Manta, en donde en la versión clásica Fausto carga su maletín con la mano derecha y no con la izquierda. Mientras ven sus primeras impresiones de ambos, Io como Manta están muy extrañados por la forma de ser de Fausto, incluso dudando de si se trataba realmente de un participante del torneo chamán. Pero es aquí en donde Amidamaru aparece exaltado advirtiéndole a Io que ese hombre emanaba un enorme olor a muerte. En el manga nos muestran cómo Amidamaru siempre acompaña a Io gracias a la tablilla que él talló y que habíamos visto en la versión clásica también, cosa que en la versión moderna nos dan a entender que no ocupa esto para siempre estar al lado de Io. Fausto intenta persuadir esto, mencionándole que debe de ser debido a que él es un doctor. Aquí tenemos grandes diferencias entre las tres versiones. En la moderna, Fausto menciona sobre su clan y cómo se han dedicado a la medicina, pero jamás logró superar la maldita muerte, mencionando luego sobre un hombre que intentó superar esto. En el manga todo esto se ve más detallado, incluso agregando un poco más de información sobre él, como mencionado de que su lugar natal es Alemania y como toda su familia y él han salvado muchas vidas. También Fausto explica que ha investigado tanto para superar la muerte que esas notables y oscuras ojeras fueron apareciendo en su rostro. En la versión clásica esto jamás lo menciona, pues después de que Amidamaru se percatara del olor a muerte, Fausto revelaría su verdadera imagen nigromante, saltándose por completo toda su historia del pasado.
Una vez que Fausto mencionaba sobre el hombre que intentó superar la muerte, es cuando Manta se percata de que él es descendiente del legendario negromante Fausto. Esto en la versión clásica Manta se enteraría hasta que el mismísimo Fausto mencionara que es un negromante. De esta manera aparece el perro esqueleto que acompañará a Fausto portando su mítica cuchilla, asustando a Io como a Manta, perro que en la versión clásica jamás aparece, y de esta forma Fausto revelaría al fin su identidad como negromante. En las tres versiones no cambiaría mucho su diseño, la diferencia más notable tal vez es que en la versión clásica las marcas de que Fausto tiene en su cuello son diferentes, y que también en esta versión no portaba su bufanda. Fausto menciona que ese esqueleto es su Oversoul, que solo debe impregnarlo para revivirlo, asustando mucho esto a Manta, que sale corriendo. Es aquí en donde Fausto le llama supuestamente la atención del tamaño diminuto de Manta, así que desea investigarlo. En la versión clásica esto no ocurría, pues el motivo de que Fausto capturara a Manta no fue por su curiosidad de su cuerpo diminuto, sino fue porque Manta le menciona que todas sus investigaciones serían en vano porque no se puede superar la muerte, enfadando muchísimo a Fausto, quien lo captura ya personalmente. Io intenta proteger a Manta, pero es derribado y capturado también por los esqueletos de Fausto. Una vez capturado a Manta, aquí tenemos una de las escenas más fuertes de Shaman King, siendo la tortura de Fausto hacia Manta. Si bien en la nueva versión fue censurado esta escena, aunque le agregó más lógica pues Fausto le levanta la sudadera a Manta para poder abrirlo, en el manga lo hace por encima de la sudadera, y también en esta nueva versión solo dan a entender qué es lo que le hizo Fausto, pero en el manga no lo muestran tal cual lo que ocurre, y el cómo Fausto abre el abdomen de Manta para examinarlo, dejando así sus órganos expuestos y terminando de esta manera el manga número 40. Esto en la versión clásica obviamente cambió por completo, pues a Manta solo lo tienen atrapado como si lo tuvieran crucificado, y Fausto con unos anillos que se sacaron por el culo hace su mano intangible introduciendo dentro del estómago de Manta mientras lo examina. Después de esto comienza ahora sí el manga número 41, en donde Manta llora del miedo y del dolor. Claramente en la versión del manga esto se ve sumamente más crudo. Una vez que Io se libera de los esqueletos de Fausto, procede a golpearlo con su espada fuertemente. Esto en la versión clásica no ocurría, pues en el lugar de golpear a Fausto solo destruye los esqueletos, sorprendiendo muchísimo a él. Una vez que Io rescatará a Manta, en la versión moderna como en el manga, Io le dice a Manta que si muere, él se va a quedar con su espíritu, diciéndole a Manta que eso es totalmente estúpido. Esto no ocurre en la versión clásica, ya que Io aún no lo libera hasta el final. Es así como Fausto, enojado, procede a prepararse para atacar en serio a Io, ya que le avisa que el combate ha iniciado oficialmente. Fausto libera muchos más esqueletos para atacar a Io, pero este furioso, después de vendar a Manta de la hemorragia, los repele con un solo ataque, liberando así a su Oversoul, y sorprendiendo mucho a Fausto de cómo es que terminó de un solo golpe a todos sus esqueletos. Esto en la versión clásica es bastante diferente, ya que los esqueletos que libera Fausto ahora están en llamas, pero eso sí, la escena de en donde Io muestra su Oversoul aquí en la versión clásica es mucho más imponente y amenazante, con un sonido de fondo tremendo. Y terminando aquí el capítulo 15 de la versión clásica para pasar al 16. Fausto se crea una barrera de esqueletos, pero Io los destruye sin ningún problema, siendo aquí en donde Io se prepara para combatir en serio, portando ya su vestimenta de combate. En la versión moderna se ve a Io vistiéndose, cosa que en la clásica como en el manga la tiene ya puesta debajo de su ropa deportiva. Finalizando aquí el manga número 41, en donde pasamos al 42, y también en donde Io le menciona que lo va a derrotar y llevar a Manta a un hospital. Aquí en la versión moderna y clásica, Fausto comienza a enviar sus esqueletos para agotar a Io, mientras que en el manga tenemos una escena que no animaron mucho más cruda, pues Fausto se abre su propia pierna arrancándose un hueso de ella que estaba roto por el golpe de Io. Todo esto para curarse a sí mismo, pidiéndole a su Elisa que encontrara el mismo tipo de hueso y de sangre entre todos esos cadáveres, explicándole a Io que así va a apresurar la recuperación de su hueso en su pierna. En eso Io va directo a atacarlo y no dejar de que se recupere, pero es aquí en donde al fin Fausto envía sus esqueletos para combatir contra Io en el manga. En el manga podemos ver cómo Silva se está dirigiendo a donde está Io, pues él está muy preocupado de que pueda morir. Después de combatir y destruir constantemente los esqueletos y que estos se sigan levantando, agotan cada vez más y más a Io. Es así como Fausto le menciona que entre más se demore, su amigo va a morir desangrado. De esta forma, Io ataca con todas sus fuerzas para derrotar de un solo golpe a Fausto, pero él invoca un muro de esqueletos. Fausto le menciona que el por qué tan apresurado, si a este paso ya se debería de estar quedando sin energías, cayendo Io al suelo antes de completar su ataque, estando completamente agotado. Todo esto jamás ocurre en la versión clásica,
De esta forma podemos ver cómo Silva llega, finalizando así el manga 42 y entrando al número 43. Es aquí en donde los espíritus de Silva quieren ir a ayudar a Io, pero este los detiene mencionándole que no pueden intervenir, si no Io será descalificado. Hay una enorme diferencia aquí, pues en la versión moderna solo es el espíritu águila quien sugiere ayudar a Io, y Silva le menciona las reglas y que no puede ayudarlo, mostrándose nada más muy desesperado. Pero en el manga son todos los espíritus animales de Silva quienes quieren ir a ayudar a Io, y a la vez vemos cómo Silva intenta controlar su enojo y frustración mordiéndose el labio hasta sangrar. En la versión clásica nada más la escena en donde están todos los espíritus que quieren ayudar a Io es más apegada al manga que en la moderna. Aquí luego podemos ver cómo Silva y sus espíritus están deseando que Io descubra la manera de derrotar a Fausto y sacarle su máximo poder. En eso, Io se levanta mencionando que jamás va a perder, pues lo va a derrotar por lo que le hizo a Manta. Es aquí en donde quedan todos sorprendidos de que el despreocupado de Io ahora se ve más diferente y determinado, siendo aquí cuando Anna llega, mencionando que es obvio pues Manta fue el primer amigo humano que aceptó a Io como es. Esto en la versión clásica lo podemos ver más adelante, ya que antes de que Anna contara esto, Fausto primero había contado su historia del pasado. Esta escena en donde Anna llega tenemos unas diferencias en la versión clásica y son los colores de su impermeable. Anna comienza a contar la historia de Io, de cómo desde niño Io fue considerado un demonio. En la versión clásica Anna menciona que Io era considerado el hijo del diablo, no un demonio. Luego cuenta el cómo la familia Sakura al dedicarse al esoterismo saben que tienen grandes poderes, por eso la gente mostraba su rechazo hacia ella. Menciona que entre más famoso era el clan, mayor era la distancia de la gente hacia esas personas, mencionando que Io desde niño siempre ha estado solo. Aquí tenemos una diferencia y son los colores de la chaqueta de Io. Anna cuenta que cuando Io se mudó, Manta fue la primera persona en acercársele y hablarle, comentándole que también podía ver los fantasmas y de esta manera se convirtió en su amigo. Así que a ver a su amigo herido está siendo muy difícil para Io. Manta se da cuenta de que uno de los objetivos de Io es crear un mundo en donde no exista la soledad para nadie. Aquí Io le menciona a Anna que debería de callarse y que no se metiera, cosa que en la versión clásica esto no ocurre, ya que en la versión clásica Anna no está bajando para socorrer a Manta que está en el suelo, sino que Manta sigue atrapado con Fausto. En el manga podemos ver como Io enojado le dice a Anna que si ella hubiera llegado antes, esto no le hubiera pasado nada a Manta, poniendo algo triste a Anna. Es aquí en donde Fausto, después de escuchar todo esto, se ríe de las cosas y se prepara para combatir con su arma especial, mostrando así a su Elisa, su Oversoul, y finalizando aquí el manga número 43 y pasando al 44. Fausto demuestra el gran poder de su Oversoul, atacando directamente a Io, sorprendiendo muchísimo a todos y dándose cuenta de que los ataques de los esqueletos eran solo para agotar a Io. Después de varios ataques de Io que no surtieron efecto, Fausto explica que Io está perdiendo mucho poder, recibiendo así de esta manera una rajada completa de Elisa. Esto en la versión clásica no se muestra la sangre que bota, en lugar de eso menciona que se le rompieron nada más 3 costillas, al igual que en el manga, cosa que en la nueva versión solo Fausto le pide a Elisa que le dé una muerte pacífica y no menciona nada de las 3 costillas. Es así como Anna intenta intervenir para ayudar a Io, cosa que en la versión clásica esto no ocurre. Io le menciona que va a derrotar a Fausto y que no intervenga Anna, mencionando que el juego de muñecas ha terminado, provocando la ira por completo de Fausto al llamarle muñeca a su amada Elise. Es aquí en donde Anna explica sobre la necromancia y la necesidad de la importancia del chamán hacia el cadáver receptor, tomando de ejemplo la experiencia con Lee Pyron. Esto no ocurre ni se menciona en la versión clásica, pues nada más vemos cómo Fausto está enloquecido, explicando Silva de que si Fausto continúa así, va también a agotar sus energías. Después de los constantes ataques de Fausto hacia Io, él le menciona a Io de qué va a saber sobre él, contándole sobre su pasado y revelando que Elisa era su esposa, y que después de varios años él al fin logró curar la enfermedad de ella, donde luego ambos habían puesto una clínica viviendo muy felices como pareja, hasta que una trágica noche un ladrón le disparó en la cabeza a su esposa, donde Fausto comenzó a quebrarse sobre lo frágil que es la vida y el cómo no logró salvarla, descubriendo así lo de su antepasado de hace 500 años y el cómo lograría revivir a su amada Elisa, aprendiendo de esta manera la nigromancia. Este pasado de Fausto lo veríamos en la versión clásica mucho antes que Anna contara la historia de Io. Fausto al terminar esto le cuenta los motivos a Io de hacerse un chamán, y esto es para revivir a Elise, quien con lo que le quedaba de fuerzas termina cortándole los pies, y así terminando el manga número 45 y entrando al 46. Esto en la versión clásica nunca se ve, pues después de golpear constantemente a Io, él la llama títere otra vez, haciendo que Fausto enloquecerá por completo, utilizando su máximo poder para terminar con él. Después de cortarle las piernas en la versión manga
ya como en la nueva versión, Io cae al suelo ya sin poder alguno. Mientras creen que Io ganó, ven que Fausto aún tiene energías, así que automáticamente Io ha perdido. Mientras Io está frustrado por su primera derrota, Amidamaru lo tranquiliza, explicándole lo fuerte que se ha hecho, y que una derrota no significaba del todo, que gracias a él también se ha hecho más fuerte, que es normal enfrentarse a incertidumbres, pero lo importante es cómo lo haces, y Io siempre ha demostrado superarlas todas, que él cree en el gran valor de Io. Esto hace tranquilizar a Io, poniendo muy enojada a Ana de que Amidamaru apenas sale de su espada se quiere lucir. Pero es aquí en donde se dan cuenta de que Fausto aún no termina y está enloquecido. Quiere pulverizar con todas sus fuerzas a Io, por lo que le dijo a su Elise y por destruir su esqueleto de ella, saliendo Ana y Silva corriendo para intentar salvar a Io, en donde Fausto, antes de intentar terminar con Io con todo su poder, aparece el empape suculento azotador sabrosísimo Tao, derrotando a Fausto y su ataque de un solo y brutal poder, mencionando a Io que no dejará que nadie más lo mate, porque él será su siguiente oponente. Terminando de esta forma el nuevo episodio de la versión moderna. Ha estado brutal y con un final más que emocionante. ¿A ustedes qué les ha parecido este nuevo capítulo de Papi Fausto? Y los que no vieron el manga y ahora pudieron conocerlo, ¿qué les parece? Me encantaría saber su opinión aquí abajo en los comentarios. Si el video fue de tu agrado, suscríbete para más, que es completamente gratis, por favor. Los veo este próximo miércoles con un nuevo video. Y ya se la saben, soy Roy Sakuraba y sueñen con sus waifus. Sayonara.